Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuevamente con nuestro programa que tenemos de grabación, videograbación, con relación a cápsulas doctrinales. Es importante, hermanos, que entendamos que la Biblia es la instrucción que Dios nos da para que entendamos las cosas que Dios quiere que sepamos. Y que al saberlas nosotros podamos ir como Dios nos manda, a través de la gran comisión, a ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Vamos a empezar con la primera cápsula de este día, de esta mañana. Ahí abriendo Romanos, vamos a analizarlo con los pasajes que están escritos ahí en el pizarrón. ¿Lo tenemos? Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí nos damos cuenta que el Evangelio de Dios pues tiene sus partes. El Evangelio de Dios tiene que ver con que Dios en su mensaje de amor al mundo envió al Señor Jesús. Aquí en estos pasajes habla de Dios, el Espíritu Santo, y habla del Señor Jesús. Queremos entender, como ya hemos entendido, que el Dios Trino ha enviado a la segunda persona de la deidad, que es el Señor Jesús, a pagar por los pecados del mundo, a pagar por el pecado del mundo. Muchas veces creemos que el Evangelio nada más es para la iglesia. No, hermanos, el Evangelio, gracias a Dios por los que ya lo hemos recibido, que hemos sido llamados por Dios a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso, y al haber sido llamados, formamos parte de la iglesia. Pero Dios dio el Evangelio para todo el mundo. Y ahora nosotros como cristianos tenemos que hacer este llamado a todo el mundo de que en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna. Vamos siguiendo leyendo ahí en el verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y eso es lo que quería enfatizar para todas las naciones, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí el apóstol vemos pues que nos dice que él servía a Dios en el evangelio de su Hijo, del Hijo de Dios, en el evangelio, en el mensaje del amor de Dios a través de Cristo. De igual manera nosotros, como el apóstol Pablo, debemos de comunicar el evangelio de Dios a todo el mundo. Cuando me refiero yo al mundo, me estoy refiriendo a un mundo sin Cristo, a un mundo de gente que no ha creído en el Señor Jesucristo. Y que nosotros como cristianos debemos de darles las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios quiere. Y es un privilegio como hijos de Dios, como cristianos, personas de todas las naciones que formamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, de que podamos nosotros ser usados por Dios, como lo fue el apóstol Pablo en su tiempo, como lo fue la iglesia primitiva. Necesitamos saber eso, hermanos. Vamos a ver los versículos del verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así vemos pues, hermanos, que es importante que usted y yo sepamos que el Evangelio es para todo el mundo y que necesitamos confiar y creer en el Señor Jesucristo. Nosotros ya, gracias a Dios, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y necesitamos hacerlo. El mundo necesita saber lo que usted y yo ya sabemos. Amén. Que Dios me los bendiga.